El científico miraba los monitores con una certeza absoluta. El tiempo no era una línea recta, no era un río que fluye en una sola dirección. Era un laberinto que se reorganiza, que se retuerce sobre sí mismo, cada vez que alguien, como él, se atrevía a mirarlo de frente. Y él no solo lo miraba, lo estaba desafiando. Tenía una misión, una sola cosa clara, en medio del caos de ecuaciones y proyecciones, en viajar al pasado, para evitar el fin del mundo. Una fecha concreta, un colapso global inminente, un punto sin retorno que la humanidad estaba a punto de cruzar sin siquiera darse cuenta, armado con su máquina. Una maravilla de la física cuántica y la desesperación. Dio el primer salto. Aterrizó en un pasado no muy lejano, con el plan perfecto para desviar el curso de la historia. Pero el tiempo, esa entidad caprichosa y soberana, no acepta correcciones sin cobrar un precio. Cada salto, cada ajuste, por pequeño que fuera, habría una nueva paradoja, una grieta en el tejido de la realidad que él no podía prever. Cada intento de arreglarlo todo, en lugar de solucionar el problema, creaba una versión completamente distinta del desastre. Era como intentar apagar un incendio, arrojándole gasolina. En su primer intento, logró salvar a una figura clave, un líder cuya muerte prematura había desencadenado una cadena de eventos catastróficos. Se sintió triunfante, un héroe anónimo que había salvado al mundo, pero al regresar a su presente, descubrió un horror diferente. Salvar a esa persona había condenado a miles. El líder, en su vejez, se convirtió en un tirano. Y el mundo, que él conocía ahora, vivía bajo una opresión brutal. El colapso no fue económico, fue social. El fin del mundo simplemente había cambiado de rostro. Desesperado, saltó de nuevo. Esta vez, su objetivo era evitar una guerra devastadora que había agotado los recursos del planeta. Con una precisión quirúrgica, alteró las comunicaciones, filtró información, sembró la desconfianza justa para que la diplomacia prevaleciera. Y funcionó en la guerra. No ocurrió, pero en su lugar, la tensión acumulada explotó de una forma mucho más insidiosa. Décadas más tarde, sin el enemigo común que los unía, las naciones se fracturaron desde dentro, dando lugar a cientos de conflictos civiles. Una carnicería a menor escala, pero mucho más extendida y cruel. La guerra que evitó provocó otra mucho peor. Una muerte lenta y agónica para la civilización. El científico empezó a darse cuenta de la futilidad de sus esfuerzos. Cada cambio, por mínimo que fuera, reordenaba el caos completo del futuro de maneras impredecibles. Cambiar, una decisión trivial. Cómo convencer a un ingeniero de tomar un camino diferente al trabajo podía tener consecuencias monumentales. Quizás ese ingeniero, al llegar tarde, no descubría un fallo en una planta de energía. Y años después, esa planta fallaba, provocando una catástrofe nuclear que hacía inhabitable un continente entero. El efecto mariposa no era una teoría, era una ley implacable que se reía de sus intentos de control. Pronto, la verdad más cruel y desoladora se hizo evidente. El fin del mundo no era un evento aislado, un accidente que se podía evitar. Era una consecuencia inevitable de la propia naturaleza humana, de nuestras decisiones, de nuestra historia. Era el resultado final de miles de millones de elecciones, grandes y pequeñas. Y lo más doloroso era que también era una consecuencia inevitable de su propia intervención. Él no era el Salvador, se había convertido en parte del problema, en un catalizador del caos. El laberinto del tiempo comenzó a cobrarle un peaje personal. El científico empezó a perderse entre versiones
de sí mismo. En sus saltos, se encontraba con ecos de sus otros yo. Algunos eran mucho más viejos, con la piel surcada por las arrugas de 1000 futuros fallidos. Otros estaban rotos, con la mirada vacía, susurrando advertencias que él mismo ya se había dado. Vio versiones de sí mismo, que habían renunciado, que vivían, como ermitaños en futuros postapocalípticos, que ellos mismos habían creado sin querer. El tiempo dejó de ser su herramienta, su aliado, y se convirtió en una prisión infinita. Un bucle sin centro ni salida. Un laberinto donde cada supuesto escape era simplemente otra entrada a una nueva celda. Se vio a sí mismo en un espejo fragmentado. Cada reflejo una vida de arrepentimiento. ¿Cuántas veces había intentado salvar el mundo? 100, 1000, 1.000.000. Perdió la cuenta. Los desastres se repetían. Solo cambiaban los detalles. Pandemias, impactos de asteroides, inviernos nucleares, colapsos ecológicos. Parecía que el universo tenía una necesidad intrínseca de equilibrio. Y cada vez que él intentaba inclinar la balanza hacia la supervivencia, el universo respondía con una fuerza correctora, aún más devastadora. Era como si la existencia misma tuviera una fecha de caducidad programada. Agotado, física y mentalmente, se detuvo. Se sentó en su laboratorio, ahora un santuario de fracasos, rodeado de pizarras, llenas de ecuaciones que ya no significaban nada. Miró a través de la ventana de su tiempo original, el tiempo que estaba a punto de colapsar. Y entonces, en medio del silencio y la resignación, entendió la lección final. La lección que nadie quiere aceptar. Quizás el mundo no necesitaba ser salvado, no de la manera en que él lo había intentado. Tal vez solo necesitaba ser comprendido, aceptado. Entendió que su arrogancia, la arrogancia de creer que un solo hombre podía reescribir el destino de miles de millones, era la verdadera raíz del problema. Quería controlar el caos, pero el caos es parte fundamental del universo. Quería evitar el dolor, pero el dolor es a menudo el motor del cambio y el crecimiento. Quería imponer un final feliz, pero la vida no es una historia con un guión preestablecido. Y entonces, llegó a la mayor paradoja de todas. La revelación final, que lo liberó de su prisión, para evitar el fin del mundo, o más bien, para evitar las versiones infinitamente peores que él mismo estaba creando, debía dejar que ocurriera. Debía permitir que la historia siguiera su curso natural, por doloroso que fuera. Su papel no era ser un dios sino un testigo, un observador, que comprende. En ese momento de claridad, el científico desmanteló su máquina del tiempo, pieza por pieza. Borró sus ecuaciones, destruyó sus notas, se liberó a sí mismo y al tiempo de su interferencia, y se preparó para enfrentar el final, no con desesperación, sino con una extraña paz, porque a veces, la única forma de ganar el juego es negarse a jugar. A veces, la mayor sabiduría consiste en aceptar lo inevitable y encontrar sentido en ello. Y quizás, solo quizás, en esa aceptación, la humanidad encontraría una forma de sobrevivir que él nunca podría haber diseñado. Tal vez, el verdadero salvador no era un viajero en el tiempo, sino la resiliencia del propio espíritu humano frente al fin. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te gustan este tipo de historias que nos hacen pensar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.